¿Y si el universo no tiene centro, pero seguimos actuando como si nosotros lo fuéramos? ¿Por qué, a pesar de saber que somos apenas una mota de polvo en la vastedad cósmica, seguimos construyendo imperios, fronteras y dioses a nuestra imagen? En el siglo XVI, un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico propuso una idea tan sencilla como devastadora, que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Esta afirmación no solo reformuló la astronomía, hirió profundamente el narcisismo de una especie acostumbrada a verse como el eje de toda existencia. Desde entonces, el llamado principio copernicano ha servido no solo como modelo cosmológico, sino como metáfora de una revolución más radical, la descentralización del ego humano. Sin embargo, siglos después, a pesar de satélites, telescopios y fotografías tomadas desde los confines del sistema solar, seguimos actuando como si el universo girara a nuestro alrededor. La ilusión del centro ha mutado, pero no ha desaparecido, se cuela en la política, en la religión, en el consumo, en la manera en que tratamos al planeta y a las demás formas de vida. Incluso en la era de la ciencia, el ego humano ha encontrado nuevas formas de inflarse. Frente a esta paradoja, Carl Sagan, astrónomo, divulgador y filósofo cósmico, retomó el principio copernicano no como una mera teoría científica, sino como una llamada a la humildad, la lucidez y la compasión universal. Su voz, cristalina, escéptica y poética, transformó una imagen astronómica en una meditación ética, en la fotografía de la Tierra como un punto azul pálido. Tomada por la sonda Voyager a casi 6.000 millones de kilómetros de distancia, Sagan vio no solo una mota de polvo, sino el espejo más sincero de lo que somos. Este video explora el principio copernicano como fundamento de una ética planetaria, tal como la concibió Carl Sagan. Partiendo de la descentralización del lugar físico del ser humano, examinaremos cómo esta verdad científica socava nuestras construcciones narcisistas y puede, si la tomamos en serio, abrir el camino hacia una nueva forma de habitar el mundo. Una forma menos arrogante, menos destructiva, más consciente de nuestra fragilidad compartida. Más que un recorrido por la historia de la astronomía, este texto es una meditación sobre el ego y el cosmos, sobre la necesidad de mirar hacia afuera para entendernos mejor por dentro. Y sobre cómo una pequeña idea, nacida hace siglos, puede seguir desafiando las ilusiones más persistentes de nuestra especie. El principio copernicano en su contexto histórico. Durante más de 1000 años, la humanidad se contempló a sí misma como el centro de todo. El universo visible, de acuerdo con la cosmología de Aristóteles y más tarde Ptolomeo, estaba construido en esferas concéntricas, con la Tierra inmóvil en el centro y los cuerpos celestes girando en torno a ella. Este modelo geocéntrico no era solo una teoría astronómica, era un reflejo profundo del alma humana, un eco de nuestras fantasías de protagonismo. En ese cosmos cerrado y ordenado, el ser humano ocupaba un lugar privilegiado, como si todo el cielo hubiese sido diseñado para su contemplación. Este universo tenía sentido. Tenía dirección, propósito y jerarquía. En él, el ser humano era el pináculo de la creación, y las estrellas, obedientes, describían órbitas perfectas en torno a su soberano silencioso, la Tierra. Así, la cosmología tradicional se convirtió también en teología implícita y metafísica del ego, el mundo como escenario para la voluntad humana. Pero todo comenzó a resquebrajarse con la aparición de Nicolás Copérnico. En su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium, publicada en 1543, propuso una idea radical y desconcertante, que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino al revés. La Tierra era solo un planeta más, uno entre otros, que giraba alrededor del Sol. Este desplazamiento del centro no fue inmediato ni aceptado sin resistencia. Las primeras reacciones fueron de incomodidad, burla y condena. La Iglesia Católica, entre otras instituciones, consideró que semejante afirmación iba en contra de las Escrituras y del orden natural establecido por Dios. Copérnico no buscaba desestabilizar los cimientos del mundo espiritual ni político, pero su teoría puso en marcha lo que Freud más tarde llamaría una de las 3 grandes heridas narcisistas de la humanidad. El saber que no estamos en el centro del universo. Las otras 2 serían la de Darwin, no fuimos creados a imagen de Dios, sino que evolucionamos, y la de Freud mismo, nuestra conciencia no gobierna nuestra mente. Pero fue Copérnico quien primero desplazó físicamente a la humanidad de su pedestal.
Para Carl Sagan, esta herida no fue una derrota, sino una liberación. En su lectura del principio copernicano, no solo había un reordenamiento espacial, sino una transformación moral profunda. El universo dejó de girar en torno a nosotros, y con ello debía también colapsar la idea de que somos el centro de valor, sentido o propósito último. Sagan escribe: el principio copernicano es la idea de que el universo no fue hecho para nosotros. Este principio se ha demostrado una y otra vez, y sin embargo nos resistimos. Esa resistencia es clave. A pesar de saber racionalmente que no somos el centro, el ego humano insiste. Seguimos fabricando mitologías personales y colectivas que restauran simbólicamente aquello que el conocimiento derribó. La política se construye sobre la base de naciones que se creen elegidas, las religiones, sobre antropomorfismos divinos, la economía, sobre un consumo que gira en torno al deseo individual. La visión copernicana fue una revolución traicionada una y otra vez por el narcisismo humano. Sagan comprendió que la ciencia no solo cambia lo que sabemos, sino cómo vivimos. En su defensa del principio copernicano, él no se limitaba a la divulgación astronómica. Lo que ofrecía era una pedagogía de la humildad. Si realmente aceptáramos que estamos en un rincón marginal de una galaxia entre miles de millones, en un planeta diminuto girando en torno a una estrella ordinaria, tal vez también dejaríamos de comportarnos como los dueños del mundo. A diferencia de muchos científicos modernos que temen filosofar, Sagan se atrevió a derivar consecuencias éticas, emocionales y políticas del hecho de que no somos el centro. Esta valentía lo emparenta con figuras como Pascal, quien temblaba ante el eterno silencio de los espacios infinitos, o Nietzsche, que denunciaba la muerte de Dios y el vértigo del descentramiento. Pero mientras algunos sintieron angustia ante la pérdida del centro, Sagan encontró en ella una forma de belleza y madurez. Para él, saberse pequeño no era empobrecerse, sino elevar la conciencia. La astronomía es una experiencia de humildad y formación del carácter. Tal vez no haya mejor demostración de la locura de la presunción humana que esta distante imagen de nuestro diminuto mundo. En esta frase, Sagan alude a la famosa fotografía de la Tierra como un punto azul pálido, que retomaremos en el tema siguiente. Pero ya aquí, en su interpretación del principio copernicano, aparece una idea central, que la ciencia puede enseñarnos no solo hechos, sino sabiduría emocional. Que el saber bien digerido es una forma de transformación interior. Desde esta perspectiva, el principio copernicano se convierte no solo en un giro astronómico, sino en un símbolo ético y existencial. Representa el paso de una humanidad egocéntrica a una humanidad que, idealmente, podría ser más humilde, más cooperativa, más consciente de su lugar en la vastedad cósmica. Pero como señala Sagan con tristeza, ese paso aún no se ha completado. En última instancia, lo que Sagan nos enseña es que la descentralización física del ser humano debería ir acompañada de una descentralización ética y espiritual. No somos el centro del universo. Ni siquiera del sistema solar. ¿Por qué entonces actuamos como si lo fuéramos? ¿Qué costo tiene esa ilusión? Y, lo más importante, ¿cómo podríamos vivir si de verdad asumiéramos el principio copernicano no solo con la mente, sino con el corazón? Ya hemos visto cómo una teoría astronómica transformó nuestra posición en el cosmos. A continuación, en el siguiente tema, exploraremos cómo Carl Sagan, hijo espiritual de Copérnico, convirtió esa verdad en un proyecto filosófico y ético integral. Carl Sagan y la tradición copernicana. Carl Sagan fue mucho más que un astrónomo. Fue un puente entre ciencia y filosofía, un poeta del cosmos, un educador planetario. En una época marcada por el desencanto y el pragmatismo, Sagan rescató la vieja misión de los sabios, no solo explicar el mundo, sino ayudar a vivir mejor en él. Su legado excede los descubrimientos astronómicos o los programas de televisión. Su verdadera obra fue enseñar a la humanidad a mirarse en el espejo del universo sin las máscaras del ego, con asombro y responsabilidad. Nacido en Brooklyn, Nueva York, en una familia judía de origen modesto, Sagan creció fascinado por el cielo nocturno y la posibilidad de vida en otros mundos. Estudió física y astrofísica en la Universidad de Chicago y desarrolló una carrera académica brillante, trabajando en misiones de la NASA y contribuyendo a la exploración de Venus, Marte y Júpiter.
Pero su notoriedad mundial llegó con la serie Cosmos en 1980, un hito en la divulgación científica que alcanzó a más de 500 millones de personas. En ella, Sagan no solo explicaba el universo, sino que narraba una historia de la humanidad contada desde el espacio. Lo que distinguía a Sagan no era solo su claridad intelectual, sino su tono, una mezcla de asombro, escepticismo, humildad y compasión. Su pensamiento estaba marcado por varias tradiciones convergentes. Primero, el método científico, que consideraba la herramienta más poderosa jamás creada para detectar errores y aproximarse a la verdad. Segundo, el escepticismo, no como cinismo ni negación, sino como disciplina del pensamiento contra el autoengaño. Y tercero, el humanismo secular, una visión ética del mundo basada en la razón, la ciencia y la empatía, sin recurrir a mitologías trascendentales. En ese marco se inscribe su lectura singular del principio copernicano. Para Sagan, que la Tierra no sea el centro del universo no es una humillación, sino una liberación. La ciencia nos ha desplazado, sí, pero también nos ha ofrecido un nuevo lugar, el de observadores conscientes en un cosmos inmenso y bello. Este cambio de perspectiva no es solo astronómico, sino moral y espiritual. Sagan escribe: somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo. Aquí no hay rastro de desesperación por nuestra pequeñez. Al contrario, hay una afirmación de dignidad que no nace del dominio, sino del conocimiento. En un universo sin centro, nuestra nobleza reside no en haber sido elegidos por un Dios, sino en haber elegido mirar con honestidad, aun sabiendo lo poco que somos. En la tradición copernicana, Sagan no ve una degradación, sino una maduración. El centro de esta madurez es la humildad intelectual. Frente a la arrogancia de siglos, la astronomía nos recuerda que nuestras certezas históricas son frágiles, que todo sistema de creencias debe ser puesto a prueba. Sagan sostenía que el principio copernicano debería extenderse a todas las formas del saber, a la política, a la economía, a las religiones. Si el universo no gira en torno a nosotros, ¿por qué habría de girar la historia en torno a una nación, una raza, un dogma, un mercado? El verdadero científico, según Sagan, no es el que acumula datos, sino el que está dispuesto a revisar sus ideas frente a nuevas evidencias, sin miedo ni vanidad. Este compromiso lo llevó a enfrentarse tanto con los fundamentalismos religiosos como con la arrogancia tecnológica. Denunció las pseudociencias y supersticiones, pero también los abusos del poder científico militar. Para él, el conocimiento no bastaba. Era necesario transformar ese saber en sabiduría. Y la sabiduría, en última instancia, significaba actuar con conciencia de nuestra pequeñez y fragilidad. Este punto es crucial. Para Sagan, la diferencia entre conocimiento y sabiduría está en el modo en que nos relacionamos con lo que sabemos. Podemos saber que la Tierra es un punto en el vacío y seguir comportándonos como emperadores cósmicos. Pero si interiorizamos esa pequeñez, si la sentimos, entonces quizás podamos comenzar a vivir de otro modo, con menos arrogancia, más solidaridad, más cuidado del planeta y de los otros. Uno de los momentos culminantes de esta filosofía se encuentra en su reflexión sobre la fotografía de la Tierra tomada por la sonda Voyager 1 de enero de 1990 desde 6.000 millones de kilómetros. La imagen mostraba un píxel suspendido en la inmensidad, la Tierra como un punto azul pálido. Sagan escribió sobre ella: mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. En este pasaje, el principio copernicano se vuelve una ética poética. No hay herejía más grande que actuar como si fuésemos importantes fuera de proporción. Pero tampoco hay belleza más profunda que reconocer nuestra minúscula existencia sin perder el amor por ella. Sagan no promovía el nihilismo, sino una humildad activa, una conciencia lúcida que se tradujera en compromiso con el mundo. Para Sagan, el verdadero sentido de vivir en un universo sin centro no era la insignificancia, sino la urgencia de cuidar el único hogar que conocemos. Su pensamiento es profundamente ecológico: si estamos solos, si no hay un plan para salvarnos, entonces todo depende de lo que hagamos aquí, ahora. El principio copernicano se convierte así en una pedagogía del límite y la responsabilidad. En esta línea, Sagan también denunció el egocentrismo colectivo, el nacionalismo,
la violencia ideológica, el desprecio por otras formas de vida. Para él, todos estos fenómenos derivaban del mismo error, creer que somos el centro de algo. La verdadera madurez de una civilización comienza cuando abandona esa ilusión y empieza a pensar en términos de especie, de planeta, de cosmos. Así, Carl Sagan no solo heredó la tradición copernicana, la amplificó y la humanizó. La convirtió en un proyecto ético. Mientras Copérnico desplazó nuestro cuerpo del centro del universo, Sagan intentó desplazar el ego. Nos invitó a mirar hacia las estrellas no para perdernos, sino para encontrarnos desde otra escala. Un punto azul pálido y la insignificancia cósmica. El 14 de febrero de 1990, por sugerencia de Carl Sagan, la sonda Voyager 1, antes de abandonar definitivamente el sistema solar, giró su cámara hacia atrás para tomar una última imagen de la Tierra. Lo que capturó fue una mota de luz apenas visible, suspendida en la vastedad negra del espacio, la Tierra vista desde una distancia de más de 6.000 millones de kilómetros. Esta imagen, más tarde conocida como Pale Blue Dot, un punto azul pálido, se convertiría en uno de los más poderosos símbolos de humildad cósmica jamás producidos por la ciencia. Pero su verdadero significado emergió cuando Sagan la acompañó con una reflexión que conmovió a millones. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Así comienza su meditación sobre la fragilidad y la unicidad del planeta. Sagan no se limitó a describir la imagen, la interpretó como un espejo filosófico. Lo que para algunos era solo una fotografía lejana, para él era una lección moral profunda. Cada guerra, cada religión, cada dictador, cada acto de amor, cada sistema político, cada héroe y cada cobarde, todo, escribió, ocurrió en esa mota suspendida en un rayo de sol. Este texto, incluido en su libro de 1994 titulado Pale Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space, no fue un tratado científico sino una elegía racional y ética sobre nuestra posición en el cosmos. Sagan entendió que la imagen, por sí sola, no bastaba, había que dotarla de significado. Y lo hizo como un narrador de humildad cósmica, alguien que buscaba traducir las verdades astronómicas en consecuencias existenciales y éticas. Su voz se convirtió en una especie de conciencia planetaria que hablaba desde la ciencia, pero en un tono casi profético. La imagen de la Voyager 1 tiene un poder simbólico que trasciende la técnica. No se trata solo de una proeza de la ingeniería espacial, es una epifanía visual. Por primera vez, la humanidad pudo verse desde fuera, sin adornos, sin mitos, sin privilegios. Esa distancia nos despoja de todo narcisismo. No hay fronteras, no hay imperios, no hay religiones dominantes ni razas superiores. Solo un punto azul, frágil y solitario, en la vasta indiferencia del cosmos. La fotografía convierte al principio copernicano en una experiencia emocional. Desde esta perspectiva, Sagan nos confronta con una pregunta radical: ¿cómo podemos seguir actuando como si fuésemos el centro del universo cuando ni siquiera somos visibles en el vacío cósmico? La imagen y el texto nos fuerzan a reconocer que gran parte de nuestras creencias, luchas y divisiones se basan en ilusiones de centralidad. El nacionalismo, el fundamentalismo religioso, las ideologías exclusivistas, todas comparten una raíz común: la creencia de que nosotros, cualquiera que sea ese nosotros, somos únicos, elegidos, superiores. Sagan no condena esa tendencia desde el desprecio, sino desde la compasión racional. Entiende que el egocentrismo colectivo es una herencia evolutiva, un reflejo de nuestros orígenes tribales. Pero también cree que, como especie pensante, tenemos la capacidad de trascender ese tribalismo cósmico. La imagen del punto azul pálido es una invitación a superar esas ilusiones y asumir una identidad planetaria. No somos norteamericanos o africanos, cristianos o musulmanes, ricos o pobres, somos habitantes de una mota de polvo en el espacio, y eso debería unirnos más que dividirnos. El mensaje de Sagan tiene una resonancia ética clara. Si nuestra existencia es precaria y única, entonces el odio, la violencia, la destrucción del medio ambiente y el desprecio por los otros se revelan como no solo inmorales, sino absurdos. ¿Qué sentido tiene contaminar la única nave espacial en la que viajamos? ¿Qué sentido tiene matarnos entre nosotros por ideas o fronteras cuando todos estamos atrapados en el mismo punto vulnerable? En este sentido,
Sagan realiza una crítica al narcisismo planetario. Y no se refiere solo al narcisismo individual, el culto al ego, la superficialidad, la vanidad, sino al narcisismo de civilizaciones enteras. Culturas que se creen centro de la historia, religiones que se piensan elegidas por los dioses, imperios que se sienten eternos. Todos caen bajo la misma falacia, el espejismo de la centralidad. Sagan responde con una lección cósmica: el universo no gira en torno a nosotros, y eso no es una tragedia, sino una oportunidad de madurar. Este pensamiento va en contra de muchas pulsiones profundas del ser humano. Durante milenios, nuestra autoestima colectiva se basó en mitos que nos ubicaban en el centro del cosmos, centro de la creación, centro de la historia. La ciencia, especialmente desde Copérnico en adelante, ha ido desplazando ese centro una y otra vez. Pero, como observó Sagan, muchos todavía se resisten a aceptar esas verdades. La negación del cambio climático, la creencia en teorías conspirativas, el fanatismo religioso, todo esto, decía, son formas modernas del mismo viejo egocentrismo. El punto azul pálido no es solo una imagen, es un test ético. Nos pregunta: ahora que sabemos lo pequeños que somos, ¿vamos a actuar con grandeza o con mezquindad? ¿Vamos a usar nuestro conocimiento para construir o para dominar? ¿Vamos a proteger la vida o a consumirla? Sagan creía que la respuesta dependía de nuestra capacidad para asimilar la humildad sin caer en la desesperación. Saber que somos pequeños no debe paralizarnos, sino motivarnos. Después de todo, decía, no hay evidencia de que alguien vaya a salvarnos. El futuro depende de nosotros. Este tipo de reflexión sitúa a Sagan en una tradición muy especial, la de los filósofos de la insignificancia lúcida. Como Pascal, que escribió sobre el silencio eterno de los espacios infinitos, pero con esperanza. Como Montaigne, que dudó de toda certeza, pero sin caer en el escepticismo paralizante. Sagan retoma esa línea y le añade el rigor de la ciencia moderna. Su propuesta no es nihilista, es una ética de la responsabilidad basada en la finitud. En última instancia, el punto azul pálido no es una imagen del pasado. Es una advertencia al futuro. Es una llamada a la unidad, a la humildad, al respeto por la vida. Es un recordatorio de que, en la inmensidad del universo, no somos el centro de nada, pero podemos ser responsables de todo. Esa es la paradoja que Sagan nos deja: no somos importantes por derecho divino, sino por elección consciente. La lucha contra el ego, ciencia vs narcisismo. Carl Sagan veía en la ciencia no solo una herramienta para descubrir verdades sobre el universo, sino también un medio para liberarnos del ego. En su visión, el mayor obstáculo para el pensamiento científico no es la ignorancia, sino el narcisismo humano, esa tendencia constante a inflar nuestra importancia, a privilegiar nuestras creencias por encima de las pruebas, a resistir todo aquello que nos descentra. En este sentido, el verdadero enemigo de la ciencia no es el error, sino el orgullo. Sagan insistía en que el ego, tanto a nivel individual como colectivo, es un obstáculo estructural para el conocimiento. La historia de la ciencia está plagada de descubrimientos que fueron resistidos, negados o perseguidos no por su falsedad, sino porque herían el orgullo de alguien, de una iglesia, de una nación, de un paradigma. ¿Por qué se rechazó durante siglos la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol? Porque contradecía la intuición egocéntrica de que somos el centro de todo. El principio copernicano, con todas sus consecuencias, no fue difícil de aceptar por falta de evidencia, sino porque implicaba una humillación simbólica. Para Sagan, esa resistencia sigue viva. El pensamiento mágico, las pseudociencias, el dogmatismo religioso y político, e incluso ciertas corrientes filosóficas posmodernas comparten un rasgo común: la aversión a la humildad epistemológica. Prefieren un universo hecho a nuestra medida, donde las respuestas reconfortan y reafirman, no desafían ni exigen autocrítica. Pero la ciencia auténtica, según Sagan, es exactamente lo contrario, una máquina de desinflar egos. Por eso, uno de los ejes centrales de su pensamiento es el escepticismo racional, no como negación sistemática, sino como higiene intelectual. Sagan repetía incansablemente que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y que el verdadero científico debe aprender a decir no sé antes que recurrir a explicaciones fáciles.
Esta postura es profundamente antinarcisista, nos obliga a convivir con la incertidumbre, a aceptar que nuestros deseos no determinan la verdad, y que nuestras creencias deben pasar la prueba de la evidencia, no la del confort emocional. El ego no solo distorsiona lo que pensamos, también rompe la posibilidad de cooperación. Sagan observaba que muchas veces la ciencia es usada como símbolo de superioridad o poder, como en la carrera espacial o la creación de armas, cuando en realidad su espíritu más noble es el de la colaboración desinteresada. La verdadera ciencia, decía, no es una conquista del individuo aislado, sino un proyecto colectivo basado en la humildad, la corrección mutua y el respeto por la verdad, incluso cuando ésta es incómoda. En uno de sus textos más célebres, Sagan se refiere al ser humano como el balbuceo de primates sobre una mota de polvo. Esta expresión no es una burla, sino una advertencia. Nos recuerda lo fácil que es para nosotros caer en la ilusión de grandeza, olvidando nuestra fragilidad y nuestro contexto cósmico. Venimos de una larga cadena de organismos que evolucionaron para sobrevivir en condiciones locales, no para comprender el universo. Que hayamos llegado a formular preguntas profundas sobre el origen del cosmos o la naturaleza de la vida es un logro asombroso, pero también una rareza evolutiva, no un privilegio garantizado. El narcisismo se manifiesta de muchas formas. A veces como antropocentrismo, la idea de que todo en el universo está diseñado para nosotros. Otras veces como religiocentrismo, la creencia de que una fe particular es el centro de la creación. Incluso en la cultura popular se cuela como una visión romántica y absurda del destino humano como el propósito del cosmos. Frente a todo esto, Sagan insiste en que la ciencia no ofrece consuelo ni destino, sino la posibilidad de comprender sin mentirnos. Y esa es, para él, una forma superior de espiritualidad, la admiración sin engaño, el asombro sin necesidad de consolación mítica. Ver el universo tal como es, inmenso, indiferente, bello y peligroso, y aún así encontrar sentido en la búsqueda, en la cooperación, en la construcción de conocimiento, es un acto de madurez. Por eso, la lucha contra el ego no es solo una batalla intelectual, sino una forma de evolución moral. Sagan temía profundamente el regreso del pensamiento mágico disfrazado de ciencia. Era consciente de que el narcisismo tiene una enorme capacidad de adaptación. Puede vestirse de tecnología, de ideología, de espiritualidad alternativa. Puede afirmar que el universo nos habla, que todo gira en torno a la conciencia humana, que nuestros pensamientos modelan la realidad. Este tipo de ideas, aunque populares, representan un retroceso copernicano, un retorno al ego inflado que Sagan se esforzó tanto en desmontar. Lo más grave, advertía, es que estas creencias no son inocuas. Alimentan la pasividad, la superstición, el autoritarismo y la indiferencia hacia la verdad. Cuando se cree que el universo se adapta a nuestros deseos, dejamos de hacer preguntas difíciles. Cuando se piensa que la ciencia debe servir a nuestras creencias y no al revés, se abren las puertas al fanatismo y al oscurantismo. Por eso, decía Sagan, el pensamiento crítico no es un lujo académico, sino una necesidad civilizatoria. En su libro El mundo y sus demonios, Sagan hace un alegato feroz a favor del método científico como defensa contra la credulidad. No porque la ciencia sea infalible, sino porque es autocorrectiva, abierta y verificable. Porque nos obliga a confrontar nuestras ideas con la realidad y a modificar nuestras creencias cuando la evidencia lo exige. Es un sistema diseñado no para inflar el ego, sino para superarlo. Paradójicamente, esta lucha contra el ego no conduce al nihilismo, como algunos podrían pensar, sino a una nueva forma de esperanza. Sagan no quiere un mundo sin sentido, sino un mundo donde el sentido se construya desde la verdad, la empatía y el reconocimiento de nuestra fragilidad compartida. En vez de una humanidad que se cree destinada a dominar el cosmos, propone una humanidad que aprende a vivir en armonía con él. Así, la lucha entre ciencia y narcisismo no es una guerra abstracta entre saberes, sino un conflicto ético entre actitudes vitales. De un lado, la arrogancia, el autoengaño, la superstición, el culto al ego. Del otro, la humildad, la duda metódica, la curiosidad honesta. Sagan, con su voz serena y su mirada cósmica, eligió el segundo camino y nos invitó a seguirlo. No por sumisión, sino por libertad intelectual. No por desesperanza, sino por madurez emocional. La lección es clara: para que la humanidad sobreviva, y merezca sobrevivir,
debe aprender a verse con menos grandilocuencia y más responsabilidad. El conocimiento no es un pedestal, es un espejo. Y lo que refleja es un ser frágil, contradictorio, pero capaz de aprender y de amar. Esa es, quizás, la victoria más profunda sobre el ego, saber que no somos el centro, pero podemos ser cuidadores del único hogar que conocemos. Humildad cósmica y ética planetaria. La conciencia de nuestra pequeñez, lejos de ser paralizante, puede ser el punto de partida de una ética transformadora. Para Carl Sagan, el principio copernicano no es solo una revelación astronómica ni una metáfora del ego herido, sino una llamada moral. Entender que no somos el centro del universo implica, paradójicamente, asumir una responsabilidad radical. Ya no porque tengamos un rol privilegiado, sino precisamente porque no lo tenemos. Nuestra responsabilidad surge no de una posición dominante, sino de nuestra vulnerabilidad compartida. Sagan entendía que la humildad cósmica debía traducirse en una ética planetaria, es decir, en una forma de vivir que reconozca los límites del planeta, la fragilidad de la vida y la interdependencia de todas las especies. Si algo dejó en claro la imagen de la Tierra como un punto azul pálido fue que no tenemos otro hogar. No hay destino garantizado, ni rescate cósmico. No hay promesa escrita en las estrellas que nos salve de nuestras propias decisiones. En un universo indiferente, el cuidado del planeta recae únicamente en nosotros. Esta idea transforma radicalmente el modo en que concebimos la moral. Ya no se trata de obedecer preceptos divinos, ni de proteger una identidad nacional o cultural. La ética copernicana exige cooperación global, respeto por otras formas de vida y una comprensión profunda de la rareza del fenómeno vital. La vida, nos recuerda Sagan, es una excepción en el vasto y frío universo. No hay señales de civilizaciones avanzadas, ni de jardines cósmicos que esperen nuestra llegada. Somos, hasta donde sabemos, el único rincón donde el universo se ha hecho consciente de sí mismo. Esa conciencia no debe inflarnos de orgullo, sino de cuidado reverente. Para Sagan, el gran salto moral que nos exige el pensamiento científico y cosmológico es abandonar el antropocentrismo. La idea de que todo existe para el ser humano ha justificado siglos de destrucción ambiental, esclavitud, guerras y genocidios. Pero si aceptamos que no somos el centro, entonces también debemos aceptar que no somos dueños del planeta. Las demás especies no están ahí para servirnos. Los ecosistemas no son recursos inagotables. El futuro no está garantizado. La ética post-antropocéntrica que Sagan propone parte de este reconocimiento, no hay jerarquía cósmica que nos privilegie. Solo una red de interdependencias que debemos proteger. Esta postura tiene consecuencias profundas. En primer lugar, la sostenibilidad ya no es una opción, sino una condición de supervivencia. No cuidar los océanos, los suelos, el clima, los bosques, no es una cuestión de políticas ambientales, es una forma de suicidio a largo plazo. Sagan advertía que la ciencia ya había dado suficientes señales del deterioro ambiental. El problema no era la falta de conocimiento, sino la falta de sabiduría colectiva para actuar en consecuencia. El ego humano, nuevamente, se resiste a asumir límites. En segundo lugar, esta ética exige solidaridad planetaria. Las fronteras políticas son irrelevantes ante la magnitud de los problemas globales, cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación, pobreza extrema. Para Sagan, la conciencia cósmica debía llevarnos a superar las divisiones artificiales que nos separan y cultivar una identidad terrestre, común a todos. En un universo indiferente, lo que nos une no es una nación, una lengua o una religión, sino el hecho de estar vivos en un punto de polvo suspendido en un rayo de sol. Pero esta solidaridad también se extiende a las demás formas de vida. Si la vida es rara y preciosa, entonces cada especie, cada organismo, cada equilibrio ecológico es un tesoro. El ser humano no tiene más valor ontológico que una ballena, un bosque o una colonia de bacterias. La diferencia no es de dignidad, sino de capacidad. Nuestra conciencia nos obliga a proteger lo que no puede defenderse. La ética copernicana es, en este sentido, una ética de la custodia, no del dominio. Además, Sagan advertía que toda ética que ignore el contexto cósmico corre el riesgo de ser local, miope y destructiva. El universo no premia la arrogancia. Las civilizaciones pueden desaparecer.
Las especies se extinguen. Los planetas cambian. No hay una excepción humana. Por eso, el principio copernicano no es solo un recordatorio de humildad, sino también una brújula moral, nos señala el camino de la prudencia cósmica, del cuidado sin arrogancia, del conocimiento sin dominación. Este pensamiento también redefine lo que entendemos por progreso. No se trata simplemente de acumular tecnología o conquistar otros mundos. Para Sagan, el verdadero progreso es aprender a vivir en armonía con nuestro planeta, entendiendo que cualquier conquista futura debe ser precedida por una madurez ética. Colonizar Marte mientras destruimos la Tierra es como construir una casa nueva mientras quemamos la que habitamos. La exploración espacial, lejos de ser una huida, debe ser un reflejo de nuestra capacidad de apreciar y proteger lo que ya tenemos. En este contexto, la ciencia no es simplemente una herramienta técnica, sino un camino ético. Nos enseña a mirar con más atención, a dudar de nuestras intuiciones, a respetar los hechos, a escuchar otras voces. La ciencia, decía Sagan, nos obliga a revisar nuestras creencias, y eso incluye nuestras ideas morales. No podemos seguir actuando como si el mundo nos perteneciera, como si el universo estuviera hecho a nuestra medida. Esa ilusión debe ceder ante una ética basada en la realidad compartida y no en el deseo narcisista. La ética planetaria que propone Sagan no es fácil. Implica sacrificios, cooperación, renuncia al privilegio y un cambio profundo en nuestra manera de vernos como especie. Pero también ofrece algo que ninguna mitología antropocéntrica puede ofrecer, una verdad noble. No somos el centro, pero podemos ser guardianes. No somos los elegidos, pero podemos elegir cuidar. No tenemos un destino garantizado, pero tenemos la capacidad de decidir cómo queremos vivir y qué mundo dejamos atrás. En última instancia, la humildad cósmica no es resignación. Es una forma de libertad. Al renunciar al ego inflado, al mito del centro, ganamos una nueva perspectiva, la de una humanidad más sabia, más cooperativa, más consciente de su lugar. Una humanidad que no busca dominar el cosmos, sino comprenderlo y protegerlo, comenzando por el pequeño hogar azul que gira silencioso en la vastedad del espacio. El ego en la era digital, Sagan frente al narcisismo contemporáneo. Vivimos en una época de contradicciones. Nunca antes habíamos tenido acceso tan vasto al conocimiento del universo, imágenes del cosmos, datos científicos, simulaciones astronómicas, telescopios en línea. Y sin embargo, en lugar de promover una cultura de humildad, la era digital parece haber dado paso a una de las formas más sofisticadas del narcisismo humano. Redes sociales, algoritmos que refuerzan nuestras creencias, influencers que viven del culto al yo, plataformas que premian la autopromoción, la controversia, la imagen sobre la profundidad. La paradoja es brutal, a mayor conciencia del universo, mayor encierro en el yo. Carl Sagan, aunque no vivió la explosión de las redes sociales tal como hoy las conocemos, previó con inquietante lucidez muchos de sus efectos. En sus últimas obras, y especialmente en El mundo y sus demonios, ya advertía contra el declive del pensamiento crítico, la trivialización del saber y el auge del pensamiento mágico disfrazado de modernidad. Para Sagan, el verdadero peligro no venía de la ignorancia sola, sino de la ilusión de saber, de la arrogancia disfrazada de certeza. Hoy, esa ilusión se ha multiplicado, cada usuario de redes puede convertirse en un pequeño sol alrededor del cual gira su microuniverso digital. En este contexto, el principio copernicano, tal como lo entendía Sagan, adquiere un nuevo poder subversivo. Recordarnos que no somos el centro del universo no es solo una verdad científica, es un acto de resistencia frente a la cultura del hiperyo. En un mundo donde cada like puede reforzar una identidad artificial y cada vista convertirse en símbolo de valor personal, el recordatorio saganiano de que somos una mota de polvo suspendida en un rayo de sol funciona como una llamada al despertar. No somos el centro, ni del cosmos, ni de la historia, ni siquiera de la atención colectiva. ¿Cómo se enfrentaría Sagan a este nuevo narcisismo tecnológico? Probablemente con la misma mezcla de asombro, crítica y esperanza que caracterizó toda su obra. No demonizaría la tecnología, ni se replegaría en el pesimismo. Pero insistiría en que el conocimiento, si no se acompaña de humildad, se convierte en un juego superficial.
Una civilización capaz de lanzar sondas al espacio y al mismo tiempo incapaz de cuestionar sus propios prejuicios tribales o su obsesión por la imagen es una civilización en crisis. Tenemos la capacidad técnica de destruirnos a nosotros mismos muchas veces, escribía Sagan, pero todavía dudamos sobre la conveniencia de usar el cinturón de seguridad. La era digital no ha hecho más que amplificar una tensión que Sagan ya había diagnosticado, la brecha entre conocimiento y sabiduría. Podemos conocer la posición de miles de galaxias, pero no sabemos convivir sin odio. Podemos enviar mensajes instantáneos a cualquier rincón del planeta, pero somos incapaces de escuchar a quienes piensan diferente. Podemos admirar la vastedad del universo, pero seguimos creyéndonos el centro emocional del mundo. Esta es la paradoja que Sagan combatiría con ciencia, pero sobre todo con una pedagogía del asombro y la humildad. Porque para él, la ciencia no era solo un método, era una forma de vida. Una forma de estar en el mundo con reverencia por lo real, con amor por la verdad, con conciencia de los límites. Frente al espectáculo del ego que nos rodea, Sagan levantaría la bandera de la honestidad intelectual, del pensamiento autocrítico, de la necesidad de entrenar la duda como virtud. La ciencia, bien entendida, no es un escenario para el exhibicionismo, sino una comunidad que se corrige, que aprende de sus errores, que acepta no tener todas las respuestas. En ese sentido, el narcisismo digital no es solo un problema psicológico o cultural, es un obstáculo epistemológico. La necesidad constante de validación, de inmediatez, de tener razón, bloquea la posibilidad de explorar, de equivocarse, de matizar. El pensamiento científico exige todo lo contrario: lentitud, paciencia, reconocimiento del error, tolerancia a la incertidumbre. Por eso, la ciencia no es popular en las redes. Porque no ofrece certezas rápidas ni recompensas inmediatas. Ofrece, como decía Sagan, una vela en la oscuridad, frágil pero necesaria. Y sin embargo, hay algo profundamente esperanzador en este conflicto. Porque también es cierto que la era digital ha permitido la difusión masiva de las ideas saganianas. Millones de personas han descubierto su voz, sus documentales, sus libros, gracias a Internet. El mensaje de que no somos el centro, pero que podemos actuar con grandeza desde nuestra pequeñez, sigue conmoviendo a nuevas generaciones. La misma tecnología que alimenta el ego puede ser usada para despertar la conciencia cósmica. El problema no está en la herramienta, sino en el uso que hacemos de ella. Para contrarrestar el narcisismo contemporáneo, Sagan propondría, sin duda, una revolución cultural basada en la ciencia, la educación y la empatía. Un modelo de ciudadanía que no se mida por el número de seguidores, sino por la capacidad de pensar, de cuidar, de convivir. Un humanismo que no se crea superior, sino responsable. Un pensamiento que no se conforme con ser viral, sino que busque ser verdadero y transformador. Esta sería, en esencia, la versión saganiana del principio copernicano en el siglo XXI, descentramiento del yo, conciencia del todo, ética del cuidado. En última instancia, la lección más urgente de Carl Sagan para nuestra época es que la humildad no es debilidad, sino madurez intelectual. Reconocer nuestra pequeñez no nos anula, nos libera. Nos saca del espejo para mostrarnos el paisaje. Nos invita a vivir no como protagonistas solitarios de una ficción narcisista, sino como miembros conscientes de una especie frágil en un planeta hermoso y amenazado. No estamos solos porque seamos el centro, sino porque somos los únicos que, hasta ahora, hemos aprendido a mirar hacia las estrellas y a preguntarnos quiénes somos. Espiritualidad sin centralidad, una religiosidad saganiana. ¿Puede haber sentido sin creernos el centro del universo? Esta es una de las preguntas más difíciles que enfrenta la condición humana tras la revolución copernicana. Si no somos el propósito de la creación, si no existe un orden cósmico pensado para nosotros, ¿queda lugar para el asombro, para el valor, para una forma profunda de espiritualidad? Carl Sagan no solo respondió que sí, sino que dedicó su vida a demostrar que el universo, justamente por ser inmenso, indiferente e impersonal, invita a una espiritualidad más honesta, más libre y más madura. Sagan no fue un creyente en el sentido teológico tradicional. Fue, más bien, un humanista secular, un escéptico radical, pero también un apasionado defensor del asombro como fuerza motora del conocimiento.
En sus palabras y en sus gestos se percibe un profundo sentido de reverencia ante el cosmos, una emoción que muchos podrían calificar de religiosa, aunque sin dioses, sin dogmas y sin privilegios cósmicos. Él mismo llegó a decir que la ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, es una fuente profunda de espiritualidad. Lo que proponía era una espiritualidad sin centralidad, una forma de sentir el misterio sin distorsionar la realidad para satisfacer el ego humano. Este misticismo sin misticismo que Sagan encarnaba no es una paradoja. Es una actitud. Una apertura emocional e intelectual ante la inmensidad del universo, sin necesidad de proyectar sobre él nuestros deseos, nuestros mitos o nuestras ansias de consuelo. Es el tipo de espiritualidad que nace no del control, sino de la aceptación, no de la certeza, sino del asombro. En lugar de buscar respuestas que nos coloquen en el centro del drama cósmico, Sagan nos invitaba a contemplar el hecho mismo de existir como algo extraordinario, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. El universo de Sagan no tiene propósito humano, pero sí belleza, leyes, orden, complejidad, evolución, patrones que pueden ser comprendidos. Y en esa comprensión, él encontraba un sentido. No un sentido impuesto desde fuera, sino construido desde dentro, el valor del conocimiento, de la vida, de la conciencia, como fenómenos improbables y preciosos en medio de una vastedad indiferente. En este marco, la espiritualidad no es una sumisión al misterio, sino una celebración del descubrimiento. No es una fe ciega, sino una búsqueda apasionada. Esta visión saganiana de lo espiritual es profundamente ética. Porque si no somos el centro, entonces toda forma de vida adquiere dignidad en su fragilidad y el planeta que habitamos se vuelve sagrado no porque nos haya sido otorgado por un ser supremo, sino porque es el único hogar conocido de la conciencia, la belleza, el amor y la inteligencia. Esta sacralidad no es metafísica, sino existencial. No necesita milagros, porque el hecho mismo de que haya moléculas que piensan y galaxias que giran es ya, en sí, un milagro sin autor. Frente a las religiones tradicionales, muchas de las cuales descansan sobre la creencia de que el ser humano es el centro y finalidad del universo, Sagan proponía una forma de religiosidad sin privilegio. Una espiritualidad copernicana, podríamos llamarla, en la que el descentramiento no implica insignificancia, sino liberación del narcisismo. Si la Tierra no es el centro, si nuestra especie no es el fin de la creación, entonces podemos empezar a valorar la vida en sus múltiples formas, no por su utilidad para nosotros, sino por su mera existencia. Esta es la base de una ética post-antropocéntrica, como ya vimos anteriormente, pero también de una espiritualidad que no necesita un cielo porque encuentra lo sublime aquí mismo, en el universo natural. En esta perspectiva, la poesía y la ciencia se reconcilian. Porque Sagan sabía que la ciencia no solo nos da datos, sino también imágenes poderosas, narraciones profundas, metáforas cargadas de sentido. El polvo de estrellas, las secuencias de ADN, la luz de una estrella que viaja millones de años antes de llegar a nuestros ojos, todo esto contiene un tipo de poesía que no reduce el misterio, sino que lo expande. Por eso, el lenguaje de Sagan no es solo técnico, sino también poético. Habla del océano cósmico, de la llama del conocimiento, de la frágil belleza de la vida. Su estilo es científico en método, pero espiritual en tono. Esta espiritualidad saganiana no promete certezas, ni salvación, ni vida eterna. Pero ofrece algo más difícil de conseguir, una forma de estar en el mundo que une conocimiento con humildad, admiración con compromiso, pensamiento con afecto. En lugar de escapar del vacío existencial con mitologías reconfortantes, nos invita a mirar de frente el abismo y decir, es hermoso estar aquí, es precioso existir, aunque sea por poco tiempo. La insignificancia cósmica no nos humilla, nos invita a vivir con mayor lucidez y mayor responsabilidad. Así, el principio copernicano se convierte también en un principio espiritual. No solo nos descentra del universo, sino que reconfigura nuestro modo de relacionarnos con el misterio. Nos obliga a renunciar al antropocentrismo espiritual, a dejar de pensar que el universo tiene que girar en torno a nuestros deseos. Y en esa renuncia, paradójicamente, encontramos un tipo de plenitud más profunda. Porque no hay nada más espiritual, en el sentido saganiano, que saber que no somos necesarios para que el cosmos exista, pero sí responsables de darle sentido a nuestra presencia pasajera. Para Carl Sagan, el sentido de la vida no está en las respuestas finales, sino en las preguntas bien formuladas.
No está en una narrativa cerrada, sino en la apertura a lo que todavía no comprendemos. Su espiritualidad nace del asombro ante lo que sabemos, y la humildad ante lo que ignoramos. Nace del amor por la verdad, aunque duela. Nace del respeto por la vida, aunque no sea eterna. En sus propias palabras, tal vez no haya una respuesta definitiva. Tal vez no haya un propósito último. Pero lo que sí tenemos es la oportunidad de hacer que nuestra vida tenga significado para nosotros y para los demás. Esta visión, que podríamos llamar una espiritualidad naturalista, es una de las herencias más valiosas de Sagan. Nos recuerda que no hace falta estar en el centro para que la vida tenga valor. Que el universo puede no tener un propósito, pero nosotros sí podemos tener uno. Y que ese propósito, no dictado por dioses ni revelado por profecías, puede construirse con razón, compasión, imaginación y amor por la vida. Sin templos, sin jerarquías, sin dogmas, pero con un profundo sentido de lo sagrado, la vida misma, en su improbable existencia, suspendida en un rayo de luz. Conclusión: vivir copernicanamente. El principio copernicano no es solo una verdad astronómica, es una revolución existencial. Supimos que la Tierra no es el centro del universo, pero seguimos actuando como si lo fuera. En cada gesto de autoimportancia, en cada sistema que pone al ser humano como dueño, medida y fin de todo lo real, reaparece la antigua ilusión geocéntrica, ahora disfrazada de narcisismo moderno. Vivir copernicanamente implica algo más que saber nuestra posición en el cosmos, significa transformar nuestra forma de vivir, pensar y relacionarnos. Carl Sagan entendió esto con una lucidez inusual. Para él, el conocimiento de nuestra pequeñez cósmica no era motivo de angustia, sino de humildad, no era una condena, sino una oportunidad. Saber que habitamos un punto azul pálido suspendido en la vastedad del espacio no nos reduce, nos sitúa. Nos recuerda que la vida es frágil, que la inteligencia es rara, que el planeta es único. Y que si no somos el centro, entonces tenemos el deber de dejar de comportarnos como si lo fuéramos. En sus palabras, hay una ética latente. No se trata solo de aceptar los hechos, sino de vivir a la altura de ellos. ¿Qué significa, entonces, vivir copernicanamente? Significa dejar atrás la lógica del privilegio cósmico. Significa abandonar las ilusiones reconfortantes que nos colocan en el centro del relato universal. Significa, y esta es quizás la parte más difícil, vivir sin necesidad de ser el centro, y aún así encontrar sentido. O mejor dicho, encontrar un sentido precisamente en ese descentramiento. Porque lo que nos hace humanos no es el lugar que ocupamos en el universo, sino la capacidad de comprenderlo, de admirarlo, y de actuar con responsabilidad dentro de él. La humildad, en este contexto, no es una forma de rendición. No es claudicar ante la insignificancia. Es, más bien, una liberación del yo inflado que busca consuelo en ficciones antropocéntricas. Sagan lo sabía, la ciencia no hiere el orgullo humano por crueldad, sino por sinceridad. Nos muestra un universo que no nos espera, que no nos necesita, que no gira a nuestro alrededor. Pero al mismo tiempo nos muestra que somos parte de ese universo, que nuestras moléculas están hechas del polvo de estrellas, que nuestra conciencia es un modo en que el cosmos se observa a sí mismo. Hay poesía en eso. Hay significado. Hay belleza, incluso sin propósito. Sagan no fue solo un divulgador científico. Fue un maestro ético y cósmico. Su figura se alza como una de las más coherentes expresiones del espíritu copernicano en el siglo XX. En su voz, la ciencia se convirtió en un canto a la vida, en su mirada, el telescopio era también un espejo. Nos enseñó a mirar lejos para entender cerca. Nos mostró que el verdadero enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de saber. Y que el conocimiento auténtico siempre conduce a la humildad, nunca a la arrogancia. Vivir copernicanamente, por tanto, no es una moda intelectual ni un ejercicio teórico. Es una forma de vida. Supone reconocer los límites del yo y actuar con conciencia planetaria. Supone dejar de explotar la Tierra como si nos perteneciera, y comenzar a cuidarla como si fuera, como realmente es, nuestro único hogar. Supone, también, educar en el asombro, cultivar el pensamiento crítico, y fomentar una espiritualidad sin privilegios ni dogmas, una espiritualidad que nace de la conexión profunda con la realidad. No de la negación de ella.
En la era digital, donde el culto al yo ha encontrado nuevas plataformas, vivir copernicanamente se vuelve un acto de resistencia. Frente al espectáculo del ego, la humildad. Frente a la trivialización del saber, la búsqueda honesta de verdad. Frente al narcisismo globalizado, la conciencia cósmica. Sagan, sin proponérselo como profeta, trazó el camino, no como una receta, sino como una actitud. Una forma de estar en el mundo con los ojos abiertos y el corazón despierto. Es posible que el universo sea frío, impersonal y ajeno a nuestras esperanzas. Pero eso no impide que nosotros elijamos vivir con calidez, con empatía, con responsabilidad. El universo no nos debe nada. No hay garantías. Y, sin embargo, aquí estamos, conscientes, curiosos, vulnerables. Esa improbabilidad basta para que la vida tenga valor. Basta para que el pensamiento tenga sentido. Basta para que la ética, lejos de toda metafísica de la elección divina, surja como una necesidad vital. Vivir copernicanamente es, entonces, vivir en verdad. No en una verdad absoluta e inamovible, sino en una verdad dinámica, abierta, siempre en construcción. Una verdad que parte de los hechos, pero que no renuncia a los valores. Que reconoce la insignificancia cósmica, pero que no olvida la preciosidad de la vida. Que no necesita dogmas para sentir reverencia, ni promesas eternas para actuar con decencia. En tiempos de crisis ecológicas, conflictos ideológicos y banalidades tecnológicas, el principio copernicano sigue siendo un faro. No solo como símbolo científico, sino como imperativo ético. No estamos en el centro, pero somos responsables. Esa es la lección. Y también la tarea. Porque si bien no podemos elegir el lugar que ocupamos en el cosmos, sí podemos elegir cómo vivir en él. Y quizás esa sea, en última instancia, nuestra única y verdadera centralidad, no ser el eje del universo, sino ser conscientes de nuestra condición y vivir con la dignidad que esa conciencia demanda. Carl Sagan nos dejó una brújula. No apunta al cielo, sino a la tierra. Nos recuerda que no hay otro hogar, que no hay otro tiempo, que no hay otro planeta. Que este punto azul pálido es todo lo que tenemos, y que eso, lejos de ser poco, es motivo suficiente para vivir con reverencia, con gratitud, con lucidez y con amor. Vivir copernicanamente no es resignarse al vacío, es reconocer la maravilla sin mentiras. Es construir sentido donde no hay destino. Es cuidar, pensar y sentir como si de verdad comprendiéramos el lugar que ocupamos, un lugar pequeño, sí, pero inmenso en posibilidades.